Buenas tardes, quiero hacer una contribución al debate que está ahorita de moda. Veo que muchos miembros militantes de Morena se están metiendo muchísimo a la discusión que plantea pues el dirigente supuestamente pro tempore, pero que se está convirtiendo en un dirigente perenne, que se está asumiendo como alguien que ya debe quedarse ahí para siempre. El actual dirigente de Morena, que está planteando la cuestión o se está planteando el debate alrededor de él, de la alianza con otros partidos, y veo que algunos intelectuales, algunos personas allegadas a la visión de la izquierda, a la visión de Morena, pues están muy metidas en un debate sobre si debe o no haber alianza y pues superficialmente, perdón, están tocando el tema de si hay una diferencia entre Morena con otros partidos. Digo, es un debate teórico que podemos elaborar y podemos traer a alguien de Podemos, ¿no? A importar ideólogos y de otros países y decir, no, pues es que la definición de la izquierda y el neoliberalismo, de acuerdo a mi discusión antropológica y a los tratados de este ideólogo marxista, este ideólogo alemán, pues podemos perder horas y horas en eso, pero lo que yo creo es que se tiene que discutir primeramente qué modelo va a seguir el gobierno, porque Morena fue un movimiento alrededor de las ideas, personalidad y proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador y ya está en el gobierno. No me parece que sea necesaria una redefinición de lo que debe ser Morena en el gobierno, porque Morena ya está en el gobierno, está dirigido con las ideas de Andrés Manuel López Obrador. A mí lo que me parece es que lo que tiene que seguir es un debate que no están dando los intelectuales, la gente que a veces le llaman el círculo rojo alrededor de la izquierda. Ellos se pierden ahí, como les decía, que si el marxismo, que si el capitalismo, cuál es la definición, categoría hegeliana del neoliberalismo y esos tópicos, ¿no? Que nos pueden tener siglos entretenidos, ¿no? Como el debate del medioevo y que Galileo hizo una formulación formidable de cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. O sea, ese tipo de cosas no hay que caer en esos. Hay que discutir la realidad, hacia dónde debe seguir el gobierno. Por ejemplo, los chinos se dieron cuenta que pues el enfoque que tenían de Mao no era el más correcto para manejar la economía y dieron un viraje. Ellos tienen una cantidad impresionante de ferrocarriles de alta velocidad, tienen un proceso de industrialización rápido, incluso ya lo están transformando de estar primordialmente basados en hidrocarburos, están impulsando la energía nuclear. India también en lo mismo, y ahorita con esta cuestión de pues la pandemia se detuvo, pero es muy probable que las naciones que más rápido se recuperen de las secuelas económicas del confinamiento, pues sean justamente los países que intervienen no solo en la economía, sino que además están lanzando una perspectiva tecnológica de industrialización, de construcción de infraestructura, porque la infraestructura jala todos los proyectos, todas las cadenas productivas alrededor. Cuando se construyen ferrocarriles, presas, refinerías, se contratan a trabajadores para la construcción, se contratan a trabajadores para la operación, y eso pues se genera distribución de la riqueza, pero además el sector físico, el sector de la economía, la industria del vidrio, del acero, del petróleo, de todas las materias primas se moviliza, y eso es lo que genera la producción física, pero además con el incentivo de la tecnología, que es pues algo que impulsa, o que si ya bien venía caminando desde antes de que tuviéramos esta crisis sanitaria global de la pandemia, pues la tecnología tiene que ser como el eje que impulse el modelo tecnológico, que es algo que pues si bien Andrés Manuel López Obrador está impulsando, es necesario que haya un debate mucho más profundo sobre el modelo económico. Por ejemplo, el día de hoy se habló de la burocracia, que es un poquito parasitaria, el mundo que generó el PRI y el PAN del siglo pasado y de estas primeras décadas de burócratas, que tiene que ser transformado en un mundo pues de ingenieros, de técnicos, de biólogos, de médicos, de gente que participe en el sector productivo y no en burocracia
que simulan, que trabajan. Entonces ese debate se tiene que dar fuerte sobre la dirección que debe seguir la economía para salir de la pandemia. Si bien Andrés Manuel López Obrador está planteando cosas que son necesarias, como que es el apoyo a las clases pues, de menores ingresos, a los sectores desprotegidos, a los sectores que perdieron su fuente de trabajo por las condiciones del cierre de centros productivos, y garantizar el ingreso y la seguridad universal, que es algo, una reforma que se hizo, o que si bien ya existía en la Constitución, se está llevando a cabo pues como tal en este sexenio, en este gobierno. Lo más importante es discutir sobre la reactivación post pandemia, qué dirección se tiene que seguir. No va a ser suficiente lo que se tenía. Tenemos un problema muy fuerte que es el sector informal, que si bien ese sector informal se puede reactivar muy rápido, no es ningún problema, es que funcione, porque pues es la gente que se dedica primordialmente a actividades, economía gris y comercio informal y así. Tenemos que reflexionar que ese sector es básicamente mercaderías que en realidad son productos que se pueden producir aquí en México, que necesitamos convertir a esa gente del sector informal, transformarla al sector productivo, que en vez de dedicarnos nada más al comercio informal, que en México tengamos ingenieros, científicos, biólogos, que resuelvan los problemas que tenemos que enfrentar. Pero eso es una discusión que hay que hacer ahorita justamente en la vertiente política que se está abriendo, y pues no nada más quedarnos en la grilla, ¿no? De si voy a alcanzar hueso, que si voy a tener puesto, que pues a mí me parece un poquito desafortunado que al interior de Morena pues ese sea el único alcance que están teniendo ahí los ideólogos, los intelectuales, los que están pues como debe ser en un partido, ¿no? Proponiendo los temas, tirando línea, pero tiene que ser una discusión mucho más profunda sobre cómo tiene que ser la reactivación económica, porque les decía, el presidente habló sobre la burocracia de los organismos autónomos y otros organismos por ahí que se generaron, pero tiene que ir más allá, tiene que debatirse un tema que Andrés Manuel creo que no lo ha planteado porque sabe que los mexicanos no, tal vez no tanto el ciudadano, sino me refiero a los medios de comunicación, no estén dispuestos a que se debata, que es que se tiene que echar atrás las reformas estructurales como pues una contrapeso a esta cuestión de que no hay crecimiento económico, porque la derecha se ufana en que se derrumbó la economía. Pues sí, se derrumbó la economía del mundo, porque si por cuestiones sanitarias de seguridad biológica cierras en una cuarentena las actividades productivas para que la gente se resguarde de una enfermedad, pues obviamente el crecimiento no nada más va a ser cero, sino incluso va a ser de crecimiento, porque el proceso productivo se frena, pero el proceso financiero continúa y se va elevando en una curva exponencial. Las finanzas no se frenan, el proceso de endeudamiento en base a los intereses, si no se toman medidas de gobierno. Entonces, vamos a una crisis que ya había sido pronosticada por economistas físicos como Lyndon LaRouche, el finado Lyndon LaRouche, pero la cuestión es ¿qué se tiene que hacer? Ese es el debate de cómo generar mucho más empleo productivo del que necesitamos, porque, como les decía, puede regresar la gente a la economía informal, pero esa no está cambiando estructuralmente al país. Estructuralmente necesitamos el desarrollo, pero para que haya desarrollo se tiene que echar atrás las reformas del Fondo Monetario Internacional y pues inversión en economía productiva a través de un banco nacional, no un banco autónomo del gobierno, sino un banco nacional que sea capaz de generar crédito para los proyectos masivos, y que el financiamiento internacional, si bien ahorita simulen que te están renegociando la deuda que te están prestando, va a haber un momento en que va a haber un crack y entonces va a ser necesario pues el crédito nacional, y esa es la discusión que tenemos que hacer sobre el crédito nacional, sobre echar atrás las reformas productivas, sobre incorporar nueva tecnología al sector productivo y
transformar un sector pues realmente improductivo, el sector informal y el sector burocrático, convertirlos hacia pues un área productiva, redirigirlos. Y eso es un debate que se tiene que dar ya. Hasta aquí mi comentario, muchas gracias por su atención.